En un pequeño y silencioso pueblo, escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía un anciano conocido por todos, no por su riqueza ni por sus conquistas, sino por su forma tranquila de habitar el mundo. Su nombre ya se había desvanecido en el tiempo porque todos simplemente lo llamaban el sabio. No tenía grandes posesiones. Su casa era humilde, construida con madera vieja y el aroma del tiempo. Pero había algo que todos envidiaban en silencio. Un hermoso caballo blanco, fuerte, sereno y de mirada profunda. No era solo un animal. Para el anciano era un compañero, un amigo fiel, una presencia silenciosa que lo conectaba con la paz interior. Los comerciantes del reino venían de lejos, ofreciendo grandes sumas de dinero por ese caballo, oro, tierras, bienes. Pero el anciano siempre respondía lo mismo, con voz baja y mirada firme. Él no está en venta, no es mío, es parte de mi vida. No puedo vender lo que me da silencio cuando el mundo grita. Los aldeanos murmuraban. Algunos decían que era un tonto por rechazar tanto dinero. Otros pensaban que había perdido la razón. Pero el sabio no discutía, solo acariciaba suavemente el lomo del caballo al atardecer y seguía su rutina en paz con su decisión. Lo que nadie sabía era que este lazo sagrado entre hombre y bestia estaba a punto de ser puesto a prueba. Y con ello todo el pueblo aprendería una gran lección. Una mañana fría, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las hojas húmedas del bosque cercano, el caballo blanco ya no estaba. La cuerda que lo ataba al viejo poste estaba rota y las huellas en la tierra indicaban que había salido galopando hacia el horizonte. Los primeros en notar su ausencia fueron los vecinos más cercanos, que pronto se acercaron a la casa del anciano con gestos de pesar y palabras que buscaban consolarlo. ¡Qué desgracia tan grande!, decían. Tanto que te ofrecieron por ese caballo y ahora se ha ido. No te queda nada. El anciano los escuchaba con calma, sentado junto a la puerta de su casa, como siempre lo hacía. Sus ojos miraban al horizonte donde la neblina empezaba a disiparse. Y entonces, sin tristeza ni rabia, dijo simplemente, desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente? Las palabras dejaron al pueblo confundido. ¿Cómo podía no lamentarse? ¿Cómo podía estar desesperado? Algunos lo tomaron por loco, otros por arrogante, pero él no discutía. Regresaba al silencio, como si allí encontrara respuestas que el mundo no entendía. Mientras tanto, los días pasaron. El caballo no volvía y el rumor se extendía. El sabio ha perdido a su única riqueza. Pero el sabio sabía algo que los demás aún no comprendían. La historia no había terminado. La vida aún no había revelado el verdadero propósito de aquella pérdida. Una semana después, justo cuando la aldea comenzaba a olvidar el asunto, se escucharon cascos lejanos rompiendo el silencio de la mañana. Un niño gritó desde la colina. El caballo ha vuelto. Ha vuelto y no venía solo. Junto a él galopaban 3 majestuosos caballos salvajes, indómitos, de pelajes oscuros y músculos tensos como olas del río. El caballo blanco los guiaba como un líder tranquilo y juntos cruzaron el camino polvoriento hasta detenerse frente a la casa del anciano. Los aldeanos corrieron boquiabiertos como si fueran testigos de un milagro. ¡Qué suerte tienes!, exclamaban. Perdiste un caballo y ahora tienes 4. El universo te ha recompensado. Pero el viejo no sonreía, tampoco mostraba sorpresa, solo asintió levemente y dijo como si hablara al viento. Suerte, desgracia, ¿quién puede saberlo realmente? Las palabras repetidas una vez más empezaban a incomodar. La gente no entendía por qué alguien con tanta fortuna no celebraba, no bailaba. No gritaba al cielo, pero el sabio miraba los nuevos caballos con los mismos ojos con los que había mirado la pérdida con quietud. Él sabía que lo que la vida entrega también puede transformar. Lo que hoy parece un regalo, mañana puede poner a prueba el alma.
Y lo que hoy inquieta, más tarde puede revelar una verdad más profunda. El pueblo celebraba. El sabio, en cambio, esperaba. Sabía que la historia seguía escribiéndose. Al día siguiente, el hijo del anciano, un joven fuerte de espíritu audaz, decidió entrenar a uno de los caballos salvajes. Pensaba que si lograba domarlos, podrían usarlos para trabajar, para viajar o tal vez, como decían los vecinos, para venderlos y salir de la pobreza. Montó al más inquieto de los tres con la mirada encendida por la ambición y el deseo de demostrar su valor. Al principio, el animal resistía, giraba con fuerza, relinchaba furioso, pero el joven insistía sujetando las riendas con firmeza, sin miedo. Entonces ocurrió el caballo, en un impulso salvaje, se encabritó con violencia. El joven perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Un crujido seco quebró el aire. Su pierna había sido partida. El dolor fue inmediato y brutal. Los gritos atrajeron a los aldeanos que corrieron alarmados. ¡Qué tragedia!, decían. Todo esto por esos caballos salvajes. Mira lo que ha pasado. El anciano estaba maldito. Una vez más, los ojos del pueblo se posaron sobre el sabio. Esperaban lágrimas, rabia, desesperación. Pero él se arrodilló junto a su hijo, tomó su mano con ternura y dijo suavemente: desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente? La pierna tardaría meses en sanar. El joven ya no caminaría igual y las voces de la aldea susurraban con pena y juicio. Pero el anciano, aún en el dolor, no perdió su calma, porque había aprendido que incluso el sufrimiento tiene raíces más hondas de lo que parece y que a veces lo que nos detiene también nos protege. Los días se hicieron más lentos. El hijo del anciano postrado en su cama luchaba contra la frustración y el silencio. A veces maldecía su suerte. Golpeaba la almohada con el puño cerrado, preguntando por qué le había tocado vivir esa desgracia. El anciano lo escuchaba sin juzgarlo, sin intentar cambiar sus emociones. Solo se sentaba a su lado y le ofrecía lo único que podía, su presencia. Cada tarde, mientras el sol caía tras las montañas, el viejo salía a caminar entre los campos. Sus pasos eran pausados, como si siguiera el ritmo de una melodía que solo él podía oír. No hablaba con nadie, no se quejaba, no pedía respuestas. Sabía que la vida no grita sus razones, las susurra cuando el corazón está en paz. Los vecinos seguían hablando. Unos lo admiraban en secreto, otros se burlaban abiertamente de su manera de ver el mundo. ¿De qué sirve tanta calma si su hijo sufre? Esa paz es solo cobardía disfrazada. Pero el anciano no se alteraba. Cuando alguien le preguntaba cómo podía estar tan sereno ante tanto dolor, respondía con una mirada que atravesaba las palabras. No se trata de entender ahora, se trata de confiar en que cada parte del camino tiene un propósito, incluso las piedras. El tiempo seguía su curso y mientras todos pensaban que la historia ya había llegado a su punto más triste, la vida aún tenía otro giro que nadie esperaba. Una mañana gris, el sonido de tambores retumbó en el valle. Soldados llegaron al pueblo con listas en mano y rostros endurecidos. La guerra había estallado en la región y todos los jóvenes en edad de luchar debían ser reclutados de inmediato. No había opción, no había tiempo. Las madres lloraban, los padres miraban al suelo con impotencia y los jóvenes, aunque intentaban mostrarse valientes, llevaban el miedo reflejado en los ojos. Uno por uno fueron llamados. Uno por uno se despidieron de sus familias sin saber si volverían. Cuando llegaron a la casa del anciano, los soldados preguntaron por su hijo. Él los condujo dentro, donde el joven yacía aún convaleciente, la pierna enyesada, sin poder moverse. Los soldados lo observaron en silencio y finalmente anotaron su nombre en una lista aparte, exento del servicio. Al enterarse, los aldeanos cambiaron nuevamente su juicio. «Mira eso»,
murmuraban. Gracias a la caída, su hijo se ha salvado. Todos los nuestros marchan a la guerra, pero él se queda. Tal vez ese accidente no fue tan malo después de todo. El anciano una vez más no celebró, no se sintió superior, solo repitió con voz suave como una oración. Desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente? Y en ese momento algunas miradas empezaron a cambiar. Ya no lo veían solo como un hombre extraño. Empezaban a ver en él algo más profundo, la quietud de quien confía en el tiempo más que en el juicio inmediato. Pasaron las semanas y el silencio que antes parecía incomodidad comenzó a tomar otro color en los ojos del pueblo. Ya no era visto como pasividad ni como negación. Era otra cosa, algo más difícil de describir, pero imposible de ignorar. El anciano seguía con sus días sencillos. Caminaba por el campo al amanecer, cuidaba de su hijo con paciencia y cada vez que alguien le preguntaba sobre la guerra o el destino de los demás jóvenes, él respondía con el mismo tono calmo. Cada cosa tiene su hora y cada hora tiene su sentido, aunque no podamos verlo todavía. Algunos comenzaron a sentarse con él, ya no para juzgar, sino para escuchar. Lo observaban más que antes, cómo sostenía las cosas con cuidado, cómo hablaba sin apuro, cómo parecía no necesitar certezas para estar en paz. ¿No tienes miedo?, le preguntó un joven una tarde. No más del necesario, respondió el sabio. El miedo es un visitante. Se le ofrece té, pero no se le deja quedarse. Poco a poco el pueblo empezó a hacer menos ruido. Las palabras fueron sustituidas por preguntas internas y las miradas por momentos reflejaban el inicio de una comprensión más honda. Lo que antes parecía indiferencia, ahora se revelaba como una forma de sabiduría. Porque hay personas que no hablan para explicar, sino para invitar al silencio, donde las respuestas verdaderas comienzan a nacer. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las piedras del camino, un grupo de aldeanos se reunió frente a la casa del anciano. No venían por chismes ni por curiosidad. Venían porque algo dentro de ellos había cambiado. Querían entender. Uno de los hombres, con la voz aún temblorosa, se atrevió a preguntar: ¿cómo puedes vivir así, sin enojarte, sin desesperarte, sin juzgar lo que te pasa? El anciano, sentado junto a su hijo, que ya comenzaba a caminar con la ayuda de un bastón, alzó la mirada. En sus ojos no había misterio ni distancia. Solo una profunda claridad, porque aprendía a no llamar bueno o malo a lo que aún no ha terminado. Las cosas no vienen solas, continuó. Lo que parece una bendición puede ser una trampa. Lo que parece un castigo puede ser una puerta. El juicio apresurado nos roba la sabiduría que el tiempo quiere entregarnos. El silencio se hizo espeso. Nadie sabía qué decir, pero nadie quería irse. Era como si por primera vez estuvieran escuchando la vida con oídos nuevos. No soy sabio, añadió el anciano suavemente. Solo aprendí a esperar antes de nombrar lo que no entiendo. En ese momento, algo invisible, pero profundo se sembró en el corazón de cada uno. Ya no buscaban explicaciones inmediatas. Ahora comenzaban a mirar sus propias historias con más paciencia y tal vez con un poco más de compasión. Con el paso de los meses, el pueblo cambió. No por decretos ni milagros, sino por la semilla silenciosa que había germinado en sus corazones. Ya no se apresuraban a juzgar cada evento. Empezaron a observar con más atención, a escuchar sin querer corregirlo todo, a vivir con menos certezas y más confianza. El anciano seguía allí como siempre. No buscaba seguidores, ni se proclamaba maestro. Cuidaba de su hijo, caminaba entre los árboles y cada tanto alguien se acercaba solo para estar en silencio a su lado, como si ese silencio tuviera el poder de restaurar algo que las palabras no alcanzaban. Un día, un niño le preguntó: ¿entonces, todo lo que pasa pasa por una razón? El anciano sonrió,
no con superioridad, sino con ternura. Sí, pero esa razón no siempre es lo que queremos o entendemos. A veces solo el tiempo la muestra. Y mientras esperamos, lo mejor que podemos hacer es confiar. El niño asintió en silencio, como si algo muy grande se hubiera acomodado en su pequeño corazón. Y así la historia del caballo, del hijo herido, de la guerra, de la espera, dejó de ser solo la historia de un hombre. Se volvió un espejo, un recordatorio de que la vida no se revela toda de una vez, que cada paso, incluso los que parecen llevar al vacío, esconden una dirección más sabia que nuestros juicios y que a veces lo que más necesitamos es paciencia para ver el milagro que aún se está formando. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti sintió la verdad que habita en la calma de este anciano, entonces no te vayas sin dejar tu reflexión en los comentarios. Queremos saber alguna vez algo que parecía una desgracia terminó siendo una bendición en tu vida. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que no solo entretienen, sino que sanan, despiertan y transforman. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos llenos de sabiduría y emoción. Y ahora te invito a ver el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, porque hay mucho más que descubrir y cada historia es una puerta hacia una versión más profunda de ti mismo. Gracias por estar aquí.